Hola, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo encuentro de la Fundación Atlas. Mi nombre es Martín Simonetta y hoy vamos a charlar con Ariel Corbat sobre el tema seguridad y libertad. A veces hablamos los liberales muchos de temas económicos, pero no somos expertos en estas temáticas tan complejas y que tanto azotan a la sociedad argentina. Así que vamos a hablar hoy con Ariel Corbat, quien es coordinador de Iniciativa 1, experto en temas de seguridad, y bueno, con él hemos organizado algunos eventos, especialmente uno bastante grande hace un par de años sobre la temática, sobre lo cual vamos a hablar hoy también. Y bueno, vamos a hablar sobre qué pasa en la Argentina. ¿Hay inseguridad? ¿No la hay? ¿Por qué no son tan claros los números? ¿La culpa es de la policía? ¿Es de la justicia? ¿Cuánto influye el deterioro social, socioeconómico, ¿no? La pobreza que tenemos en la Argentina cercana al 50% y que en el conurbano bonaerense, por ejemplo, alcanza a 7 de cada 10 jóvenes, ¿no? Así que bueno, son muchos los temas que vamos a conversar. No vamos a poder charlar evidentemente todos los temas que tienen que hacer en la temática seguridad e inseguridad, pero vamos a ver, digamos, analizar la cuestión y ver también cuáles son los caminos para poder solucionar este tema tan complejo y que sigue creciendo, ¿no? Acá está Ariel, con lo cual vamos a invitarlo, vamos a sumarlo a la charla. Eh, Acá estamos sumando a Ariel Corbat, va a aparecer ahora en la pantalla. Sí. ¿Cómo estás, Ariel? Tendrías que revertir la pantalla para que Sí, se creo que ve voy el... a... Ahí está. Sí, ahí está. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo estás, Ariel, querido? ¿Bien? Bien, digamos que bien. No entremos en detalle, como... Esa es una pregunta difícil de hacer hoy en la Argentina. Totalmente, sí, sí, claramente, ¿no? Uno a veces lo dice como algo dado, esa pregunta, pero a veces miramos los números, la realidad nuestra de todos los días y vemos el contraste enorme que hay entre la realidad y las expectativas, y a veces, como estaba charlando mientras te presentaba, eh, los liberales tendemos a ser más economicistas, economistas, y dejamos de dar respuestas a otras temáticas profundas, estructurales, complejas, que a veces no se miden con tanta claridad y no reclamamos que nos mienten con la medición de la inflación, pero no reclamamos porque no hay estadísticas claras sobre la inseguridad. Así que bueno, hoy por eso, y también estaba comentando que recordábamos con mucha digamos, mirando hacia atrás con un gran evento que realizamos gracias a tu iniciativa en el marco de Fundación Atlas sobre la cuestión de la seguridad en la Argentina digamos, qué concurrencia tuvo el evento, y esto quiere decir que es un tema que nos importa, ¿no? Y te pregunto para romper el hielo, y te presento, ya te había presentado, es Ariel Corbat, es coordinador de Iniciativa 1, experto en Iniciativa I. seguridad. Ah, es I, iniciativa I. I. Perfecto, no, no Inteligencia uno. para la libertad. Inteligencia para la libertad. Perfecto. Muy bueno. Así que queda aclarado esto. Entonces, ¿y cuál es el estado de la seguridad e inseguridad en la Argentina actual? Bueno, creo que el Estado no le escapa a nadie, ¿no? Todos sabemos que el país está complicado en muchos aspectos, yo diría que en todos. No hay un área de gobierno donde uno pueda decir que la Argentina está bien encaminada, porque de hecho nuestro país parece ser un experimento de ver cuánto tiempo dura una república, una nación, gobernándose contra sí misma. La Argentina se viene gobernando contra sí misma hace mucho tiempo y creo que no nos damos cuenta de eso, porque eh, hay como un efecto dominó. Siempre utilizo esta figura para explicar la realidad que vivimos. Una crisis, que siempre la crisis es una oportunidad, pero cuando no se resuelve, no se mejora, no se vuelve al estado anterior, ni se mejora el estado anterior, se convierte en un daño. El daño institucional acarrea una degradación cultural. Nos acostumbramos a que
lo que tenemos por lo anormal se vuelve normal y nos acostumbramos a eso, y culturalmente nos vamos degradando en función de creer que las cosas no son como deberían ser. Empezamos a aceptar, hay una frase que también me gusta mucho, que decía Alicia Moró de Justo, si no lo tengo mal, si no lo recuerdo mal, que era: cuando uno no vive como piensa, termina pensando como vive. Esta es la degradación cultural de la República Argentina, que acarrea necesariamente una merma intelectual. Es imposible eludir la merma intelectual en un país que se degrada culturalmente. Cuando uno tiene que estar explicando, para sentarse a una mesa de diálogo, que la mesa es una superficie sobre unas patas que permite apoyar cosas, porque estamos discutiendo cuestiones semánticas, hablamos como idiotas, hay una intención manifiesta de que hablemos como idiotas. El lenguaje inclusivo no es inocente. Es lo que describía Orwell en 1984 y que esbozó antes en Rebelión en la Granja. Es una forma de limitar el pensamiento. Y la otra gran limitante del pensamiento que padece la Argentina empezó en el 2003 con la introducción y exacerbación, no introducción porque siempre estuvo esa lógica rondando en la Argentina, pero sí la exacerbación de la lógica amigo-enemigo. Cuando el otro es enemigo, es todo o nada, no queda mucho por dialogar. Y Argentina ha perdido capacidad de diálogo. Entonces, en esa merma intelectual se afectan todos los órdenes de la vida de los argentinos. En materia de seguridad, cualquiera que siga las noticias o que solamente piense en las prevenciones que aprendió a tomar como normal para entrar y salir de su casa, se va a dar cuenta que no estamos bien. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y mientras vos hablabas, yo pensaba, digamos, sobre la seguridad, la sensación de inseguridad, el hecho de que el tema seguridad no es un tema en la agenda del gobierno, ni se habla del tema, ni se reconoce, ni se propone solución, como tampoco lo es el tema pobreza, y como vos decías, tampoco es el tema de los efectos socioeconómicos de la pobreza, ¿no? El hecho de que no haya reglas, uno va por cualquier país desarrollado y hay reglas que se cumplen, gobierne un gobierno, valga la redundancia, de centro izquierda o centro derecha, ¿no? Pero acá no hay reglas, y esto se manifiesta en todos los ámbitos, es el caos mismo. Realmente en el ámbito económico claramente esto no genera condiciones para invertir, pero también lo vemos específicamente y claramente en el tema de la inseguridad y en los acontecimientos de los últimos días con total claridad, ¿no? Vemos que es la rentabilidad del crimen, ¿no? Como hablaba algún economista premio Nobel, ¿no? Que decía que cuando ganás más plata robando o matando, las probabilidades de que te capturen son bajas, y digamos que si te capturan en el juicio tengas un juicio desfavorable, cuando se dan todas estas condiciones, ¿por qué no vas a ir a robar, ¿no? Si trabajando honestamente vas a ganar mucho menos, ¿no? Y esto es lo que vemos claramente, es rentable el crimen en Argentina, o al menos me parece a mí, ¿no? Digamos, y aparte que mucha gente, muchos ladrones y criminales dicen, si me matan, mejor, ¿no? Con lo cual no valoran ni su propia vida. Acá hay una cuestión vinculada a esto que decís, más allá de la sensación y la realidad. Unos años atrás José Manuel de la Sota me preguntó si el narcotráfico era el principal problema de la seguridad o la inseguridad en Argentina. Mi respuesta fue que no, y lo sigue siendo. El principal problema de la Argentina tiene que ver con esa falta de reglas, y es que no se respeta la Constitución Nacional. Entonces queremos pensar graciosamente, digamos, creativamente por fuera de la Constitución. Y lo único que hacemos es embarrarnos cada vez más, porque el proyecto de nación está reflejado en el estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional. De hecho, la seguridad consiste en garantizar ese estilo de vida. Si eso no se entiende, se termina discutiendo, por ejemplo, unas discusiones totalmente absurdas e inconducentes como la tasa. Y la tasa es un instrumento, es como discutir si un carpintero tiene que tener un martillo en su carpintería. Una cosa absurda. Después hay un uso específico para ese instrumento. Pero los instrumentos no son los que resuelven por sí las situaciones de seguridad. La situación de seguridad se resuelve teniendo claro cuál es el concepto. Y a partir de ahí, todo el Estado debe estar orientado en garantizar el estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional. Porque más allá de los que delinquen, acá lo grave es que tenemos un Estado que ha sido subvertido y se dirige contra los ciudadanos.
voy a señalar un aspecto que me parece el más grave y me pone siempre medio violento recordarlo porque es como vivir en el mundo del revés. Cuando los vecinos de Villa Mascardi y Bariloche, durante la gestión de Sabina Frederick en el Ministerio de Seguridad, reclamaban el cese de las usurpaciones, usurpaciones a las que muchas veces acuden los usurpadores en autos oficiales, lo cual habla de un Estado bipolar, que por un lado dice combatir el delito y por otro lado lo fomenta, y esto pasa en otros órdenes también. Pero la respuesta a al reclamo de esos vecinos de Bariloche y Villa Mascardi, que reclamaban hacer cesar las usurpaciones, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, algo inédito en cualquier lugar del mundo, fue denunciar penalmente a los vecinos. Entonces, cuando el Estado está puesto del otro lado del mostrador uno encuentra que el Estado está de ambos lados y que está más firme del otro lado que del nuestro, de la ciudadanía, el principal problema entonces es político, es volver a gobernar el país conforme los lineamientos de la Constitución Nacional y dentro de sus márgenes. Y esos márgenes están rotos alevosamente en la Argentina, porque en el 94 nos dijeron, cuando reformaban la Constitución, que la iban a mejorar, que la iban a actualizar y sobre todo que la iban a cumplir. Sin embargo, los mismos que reformaron esa Constitución, hace 12 años mantienen acéfalo al Defensor del Pueblo de la Nación, un órgano constitucional que está totalmente inutilizado, hoy es una burocracia totalmente inútil, porque el único que tiene legitimación procesal para iniciar causas judiciales o llevar denuncias a la justicia en ese organismo es el Defensor del Pueblo de la Nación. Si él no está, es un organismo burocrático que no sirve para nada. Y ese tema tampoco figura en la agenda política. Vos mencionabas de que la seguridad no está en la agenda política. Los temas importantes no están en la agenda política. No hay ningún tema para mejorar la calidad institucional, que es lo que mejora, en definitiva, permite mejorar luego los problemas reales. La dirigencia política, toda ella, toda la dirigencia política, está montada en un pony, creyendo que están cabalgando no sé a dónde y están dando vueltas en una calecita y nos están reventando a todos. Esa es la realidad de lo que vivimos. Sí, vos lo mencionaste, ¿no? Pero te pregunto si esta cuestión de la inseguridad se da de la misma forma en todo el país, ¿no? Uno ve, por ejemplo, claramente el conurbano bonaerense, especialmente en algunas zonas, se ve, digamos, más salvajemente esta cuestión. Tal vez en el interior, por decir algo general, no estoy utilizando etiquetas muy demasiado ambiciosas, se ve menos, aunque estará seguramente pensando el tema de Rosario, Gran Rosario, y en la capital se da de otra forma. ¿Se puede ver que la inseguridad avanza o se da de distintas formas en distintas áreas del país? Yo mencioné, digamos, intuitivamente lo que veo sin conocer la temática, ¿no? La causa de la inseguridad es la misma en todo el país. Es de orden estrictamente político y es gobernar en contra de la Constitución Nacional. Entonces, vos tenés totalmente desvirtuadas todas las instituciones a partir de ahí. Por supuesto, hay escenarios, los escenarios son distintos y hay lugares donde se profundiza la cuestión de la inseguridad, por distintos motivos. Rosario, por ejemplo, es un caso que todos miramos, pero también hay lugares del conurbano que son muy pesados, hay problemas en Salta, hay problemas en distintas provincias. La inseguridad afecta a todo el país. Y si yo hablaba antes del daño institucional que lleva a la degradación cultural. Y eso lleva a una descomposición social que Hans Magnus Enzensberger en 1994, cuando escribió Perspectivas de Guerra Civil, calificó de guerra civil molecular. El resultado de esa descomposición, uno de los resultados de esa descomposición, aparecen lugares que quedan fuera de los límites del control del Estado, y él señala que el ejemplo que él daba concretamente por la época en que escribe el libro es que cualquier vagón de subte puede convertirse en una Bosnia en miniatura. Y eso lo vemos en la Argentina a diario en distintos lugares. No va a ocurrir todos los días en el mismo lugar, salvo lugares que ya están muy jugados como Rosario. Y para que pase eso, el daño cultural tiene que ver con esto que digo, insisto mucho con esto de tener claro el concepto de que la seguridad es garantizar el estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional y ninguna otra cosa. Y esa es una tarea de todo el Estado, no solamente de los instrumentos que el Estado asigna específicamente a la seguridad, que son las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, que contribuyen a ese fin. No es lo mismo, seguridad e inteligencia son dos funciones distintas, pero coadyuvan. Y esa
esa limitación de no cumplir la Constitución Nacional, de no tenerla arraigada, en Rosario se ve claramente. En Rosario se hace, por ejemplo, más allá de que vienen gobernando mal, es muy largo lo de Rosario, se suele denostar muy fácilmente a la policía santafesina. Yo trabajé con ellos, vi lo que eran esas comisarías sobrecargadas de vehículos secuestrados, con los calabozos sobrepasados, con nuevas detenciones. Es muy fácil criticar a los policías santafesinos, pero hay que haber estado con ellos para comprender cuál es la situación. Por supuesto tienen problemas de corrupción y demás, pero no se solucionan esos problemas si la política le pone a alguien como Marcelo Saín, un verdadero inútil, un experimentador progre, que por cada lugar que ha pasado se ha dedicado a insultar a la gente, y lo hizo también cuando estuvo en Santa Fe, diciendo que los policías santafesinos eran unos negros pueblerinos que no estaban a la altura de él porque él jugaba en primera y los demás eran del descenso. Bueno, esa cuestión cultural viene de la mano de otra cosa. En Santa Fe se hace una apología permanente de la figura de Ernesto Guevara. Si vos elogiás al criminal Ernesto Guevara, te estás plantando en un lugar totalmente contrario a la Constitución Nacional. Por ende, no vas a tener seguridad. La seguridad tiene un componente cultural sumamente importante, que acá está totalmente subestimado, subvalorado y olvidado. Si uno quiere pensar bien, está olvidado. Ahora, si uno lo piensa un poco más, no voy a decir conspiranoico, pero con menos inocencia, está bien pensado, porque lo que quieren es destruir la República, lo que quieren es destruir el país que fue soñado por los constituyentes del 53 y empezado a levantar y organizado concretamente por la gloriosa generación del 80, lo cual voy a reivindicar siempre, empezando por su abanderado Julio Argentino Roca. Ariel, y para ir cerrando, te consulto, ¿qué se podría hacer en la Argentina para revertir esta situación de deterioro institucional, para poder, digamos, dar vuelta a esta pulseada que estamos evidentemente viendo qué pasa, lo estamos sufriendo en carne propia, y vemos que estamos como la metáfora de la rana a fuego lento o no tan lento, ¿no? Un deterioro cada vez más acelerado en el cual parece que no hay reacción. Bueno, a ver, lo primero, lo principal es organizar o surgir una alternativa política que se proponga realmente volver a vivir, alcanzar y sostener el estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional. Sin eso no hay ninguna posibilidad de solución. Una vez que tengamos un gobierno así, porque eso es una cuestión de necesidad política, y lo veo lejano, o sea, yo no tengo esperanzas de que en el 2023 esto vaya a cambiar, va a llevar mucho más tiempo, si es que se puede cambiar, porque en definitiva, los que gobiernan no son paracaidistas polacos, salieron del voto de los argentinos. Así que nosotros votamos esto de alguna manera, tenemos que salir de esa lógica del voto. Estamos votando mal, tenemos que empezar a buscar otras alternativas y fortalecerlas. Cuando tengamos un gobierno de esa naturaleza, lo primero que tiene que hacer el gobierno es depurar el Estado, que no haya un Estado bipolar. Esto que decía antes de que por un lado fomenta el delito, es inaceptable que haya funcionarios que, por ejemplo, recuerdo ahora la renuncia de una ministra porque se combatía se hizo un allanamiento en un terreno usurpado por los pseudo mapuches que están en el sur. Entonces, no puede haber funcionarios que estén del otro lado. Eso es lo primero, hay que depurar eso. Y después hay un montón de medidas que tienen que ir reorientando los instrumentos que el Estado asigna a la seguridad en función de misiones específicas. La gendarmería tiene que volver a la frontera, la policía tiene que hay que volver a fortalecer la policía federal. Yo sostengo que la PCA, que es un instrumento ideologizado, un experimento progre iniciado por Marcelo Saín, debe ser eliminada y convertida en una división especializada de la Policía Federal. Hay que coordinar el accionar de las fuerzas, hay que entender también que el servicio penitenciario debe ser considerado la cuarta fuerza, eliminando la PCA debe ser considerado la cuarta fuerza de seguridad, y hay que comprender el rol de la inteligencia. Y en esto, en materia de inteligencia criminal específicamente, los penitenciarios son fundamentales. Si no se tiene claro lo que ocurre y lo que surge intramuros en las prisiones, que tiene efectos extramuros, y todos lo sabemos eso porque cada tanto las noticias nos caen que se cometen delitos desde la cárcel, o se organizan delitos desde la cárcel. Si no comprendemos el rol de los penitenciarios,
y que para tener una política de seguridad es necesario tener fundamentos de inteligencia criminal que no se tienen sin el aporte de los penitenciarios, va a ser muy difícil revertir esa situación porque estamos jugando al cachetazo, a tirar golpes de azar, digamos. Tiramos un manotazo, por ahí le pegamos en alguna, pero después nos la pasamos haciendo aspavientos de loco, que no conducen a ningún lado. Entonces, esencialmente diría que el camino para volver a la seguridad o para alcanzar niveles aceptables de seguridad que hoy no tenemos y salir de esa proliferación de escenarios de guerra civil molecular es volver a la racionalidad. Y la racionalidad está enmarcada por la Constitución Nacional. Ariel, muchísimas gracias, nada más que decir. Clarísima tu visión, tuvimos poco tiempo, pero ya volveremos a charlar sobre otras pequeñas ventanas que se van abriendo en cada tema, pero esta comprensión, ¿no?, de lo que es la temática, la profundidad institucional, ha quedado muy, muy clara y después, bueno, como decíamos, podemos ingresar en cada tema específico y lo haremos en otros encuentros si nos permitís conversar y con vos y seguir indagando y conociendo estos temas. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos y efectivamente esta es una cuestión donde a partir del concepto general se abren muchísimas ventanas para cuestiones específicas y hay mucha gente que es especialista en esas cuestiones específicas. Entonces hay material como para revertir la situación, pero falta la voluntad política de hacerlo. Mientras no logremos generar desde la ciudadanía la voluntad política de volver a vivir racionalmente, va a ser muy difícil que podamos revertir esta situación. Un muy fuerte abrazo, un gusto como siempre. Un gran abrazo, Ariel. Ariel Corbat, coordinador de Iniciativa I. Gracias a todos los presentes y esta entrevista va a estar disponible a la brevedad en Facebook, en Instagram ya no live y en un ratito en todas las redes sociales. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.